Monitor de ordenador. ¿Qué es un monitor de ordenador? El monitor de ordenador es el principal dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. También puede considerarse un periférico de entrada-salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. Los monitores se conectan a través de una tarjeta gráfica conocida con el nombre de adaptador o tarjeta de video. La imagen que podemos observar en los monitores está formada por una matriz de puntos de luz. Cada punto de luz reflejada en la pantalla es denominado como el píxel. ¿Qué es la resolución de pantalla? Se denomina al número de píxeles o máxima resolución de imagen que puede ser mostrada en la pantalla. Viene dada por el producto de las columnas, el cual se coloca al principio, y el número de filas, con el que se obtiene una razón. Por ejemplo, podemos encontrar historia de los monitores. Las primeras computadoras se comunicaban con el ordenador mediante unas pequeñas luces que se encendían o se apagaban al acceder a determinadas posiciones de memoria o ejecutar ciertas instrucciones. Años más tarde aparecieron ordenadores que funcionaban con tarjetas perforadas que permitían introducir programas en el computador. La forma más común de interactuar con un computador era mediante un teletipo que se conectaba directamente a este e imprimía todos los datos de una sesión informática. Fue la forma más barata de visualizar los resultados hasta la década de los 70. Monitor con tecnología CRT y estándar MDA. En la década de los 70 empezaron a aparecer los primeros monitores de CRT, seguía el estándar MDA y eran monitores monocromáticos de IBM. El tubo de rayos catódicos es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. Fue desarrollado por Williams Crookes en 1875. Se emplea principalmente en monitores, televisores y osciloscopios, aunque en la actualidad se está sustituyendo paulatinamente por tecnologías como plasma, LCD, LED. La pantalla monocromática adaptador MDA no tenía modos gráficos, ofrecía solamente un solo modo de texto monocromático que podía exhibir 80 columnas por 25 líneas de caracteres de texto de alta resolución en un monitor, que mostraba la imagen en verde y negro. Características: sin modo gráfico, soporte de texto monocromático, no soporta gráficos ni colores. La tarjeta gráfica cuenta con una memoria de video de 4 KB, soporta subrayado, negrita, cursiva, invisibilidad para textos. Monitor CGA. Poco después y en el mismo año salieron los monitores CGA, gráficos adaptados a color. Fueron comercializados en 1981 al desarrollarse la primera tarjeta gráfica a partir del estándar CGA de IBM. Al comercializarse a la vez que los MDA, los usuarios de PC optaban por comprar el monitor monocromático por su costo. CGA fue el primero en contener sistemas gráficos a color. Características: resoluciones de 320 x 200 o 640 x 200 píxeles. Soporte de gráfico a color. Diseñado principalmente para juegos de computadoras. La tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de video. Monitor EGA. 3 años más tarde, en 1984, surgió el monitor EGA, adaptador de gráficos mejorados, estándar desarrollado por IBM para la visualización de gráficos. Este monitor aportaba más colores y una mayor resolución. La especificación estándar de IBM PC para visualización de gráficos situada entre CGA y VGA en términos de rendimientos gráficos, es decir, amplitud de colores y resolución.
introducida en 1984 por IBM para sus nuevos IBM Personal. EGA tenía una profundidad de color de 16 colores y una resolución de hasta 640 por 350 píxeles. Características: resolución de 640 por 350 píxeles. Soporte de 16 colores. La tarjeta gráfica EGA estándar tenía 64 KB de memoria de video. Monitor VGA. En 1987 surgió el estándar VGA, matriz gráfica de video. Fue un estándar muy acogido. A partir del lanzamiento de los monitores VGA, los monitores anteriores empezaban a quedar obsoletos. El VGA incorporaba modo 256 con altas resoluciones. Por el desarrollo alcanzado hasta la fecha, incluidas en las tarjetas gráficas, los monitores anteriores no son compatibles a los VGA. Estos incorporan señales analógicas. Características: soporte de 720 x 400 píxeles en modo texto. Soporte de 640 x 480 píxeles en modo gráfico con 16 colores. Soporte de 320 x 200 píxeles en modo gráfico con 256 colores. Las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 KB de memoria de video. Monitores SVGA. En 1989 se mejoró y diseñó el estándar VGA para solucionar ciertos problemas que surgieron, desarrollando así SVGA, Super VGA, que también aumentaba colores y resoluciones. Para este nuevo estándar se desarrollaron tarjetas gráficas de fabricante hasta el día de hoy conocidas como S3 Graphic, Nvidia o ATI, entre otros. Con este último estándar surgieron los monitores CRT que hasta no hace mucho seguían estando en la mayoría de los hogares donde había un ordenador. Características: resolución de 800 x 600 o 1024 x 768 píxeles y superiores. Para este nuevo monitor se desarrollaron diferentes modelos de tarjetas gráficas. Clasificación según la tecnología de monitores. En cuanto al tipo de tecnología, los monitores se pueden clasificar en varios aspectos. Estas evaluaciones de tecnología han sido llevadas a cabo en parte por el ahorro de energía, tamaño y por brindar un nuevo producto en el mercado. Monitores CRT. Está basado en un tubo de rayos catódicos. Es el más conocido y fue desarrollado en 1987 por Carl Ferdinand Braun. Utilizado principalmente en televisores, ordenadores, entre otros. Para lograr la calidad que hoy cuentan, estos pasaron por diferentes modificaciones y que en la actualidad también se realizan. Su funcionamiento se basa en que dibuja una imagen barriendo una señal eléctrica horizontalmente a lo largo de la pantalla, una línea por vez. La amplitud de dicha señal en el tiempo presenta el brillo instantáneo en ese punto de la pantalla. Una amplitud nula indica que el punto de la pantalla que se marca en ese instante no tendrá representando un píxel negro. Y una amplitud máxima determina que ese punto tendrá el máximo brillo. Las ventajas son que es de excelente calidad de imagen, es económico, tecnología robusta y resolución de alta calidad. Sus desventajas son que presentan parpadeo por el refresco de imagen, consumo de energía, generación de calor, generación de radiaciones eléctricas y magnéticas y alto peso y tamaño. Pantallas LCD. A este tipo de tecnología se le conoce por el nombre de pantalla o display LCD. Este dispositivo fue inventado por Jack Janning. Estas pantallas son incluidas en los ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, entre otros. El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en sustancias que comparten las propiedades de sólidos y líquidos a la vez. Una pantalla LCD está formada por dos filtros polarizados colocados perpendicularmente de manera que al aplicar una corriente eléctrica deje pasar o no la luz. Para conseguir el color es necesario aplicar 3 filtros más para cada uno de los colores básicos, rojo, verde y azul. Para la reproducción de varias tonalidades de colores se deben aplicar diferentes niveles de brillos intermedios
entre luz y no luz, lo cual se consigue con variaciones en el voltaje que se aplica a los filtros. Las ventajas son de poco peso y tamaño, buena calidad de colores, no contiene parpadeo, poco consumo de energía, poca generación de calor, no genera radiaciones eléctricas y magnéticas. Las desventajas son de alto costo, ángulo limitado de visibilidad, brillo limitado, bajo tiempo de respuesta de píxeles y contiene mercurio. Pantallas plasma. La pantalla de plasma fue desarrollada en la Universidad de Illinois por Donald Bitzer y Gene Slotow. Originalmente los planes eran monocromáticos. En 1995 Larry Weber logró crear la pantalla de plasma de color. Este tipo de pantalla, entre sus principales ventajas se encuentran una mayor resolución y un ángulo de visibilidad. Funcionamiento. El principio de funcionamiento de una pantalla de plasma consiste en iluminar pequeñas luces fluorescentes de colores para conformar una imagen. Las pantallas de plasma funcionan como las lámparas fluorescentes. En cada píxel es semejante a un pequeño foco coloreado. Cada uno de los píxeles que integran la pantalla está formado por una pequeña celda estanca que contiene un gas inerte, generalmente neón o xenón. Al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos de la celda, dicho gas pasa al estado de plasma. El gas así cargado emite radiación ultravioleta que golpea y excita el material fosforescente que recubre el interior de la celda. Cuando el material fosforescente regresa a su estado energético natural, emite luz visible. Ventajas. Excelente brillo, alta resolución, amplio ángulo de visión, no contiene mercurio, tamaño de pantalla elevado. Desventajas. Vida útil corta, coste de fabricación elevado y superior a los LCD, consumo de electricidad elevado, poca pureza de color, consumo energético y emisión de calor elevada. Desventajas. Vida útil corta. Coste de fabricación elevado superior a los LCD. Consumo de electricidad elevado. Poca pureza de color. Consumo energético y emisión de calor elevada. Pantallas LED. Los monitores LED, diodos emisores de luz. Una de las diferencias de monitor LED con respecto al LCD es la utilización de retroiluminación por LED en vez de lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes contienen mercurio, evitando de ese modo la contaminación que provoca y las emisiones de CO2. Además, disminuyen el consumo eléctrico dejándolos por debajo del 50% respecto a los LCD. Los monitores LED además son ultra finos, con espesores de alrededor de 20 milímetros, lo cual hace que estos sean más ligeros y ocupen todavía menos espacio. Los monitores LED tienen una resolución Full HD, siendo de este modo las imágenes mucho más nítidas y con colores más vivos, y con contrastes que hacen que las imágenes se vean con una mayor intensidad. Los monitores LED y LCD tienen un funcionamiento muy parecido. En concreto, los LED son monitores LCD, a los cuales se le ha mejorado uno de sus componentes. El funcionamiento es idéntico, ambos están compuestos de varias capas o láminas. El paso de una mayor o menor cantidad de luz a través de ellas será lo que dé lugar a las diferentes formas y colores. Ventajas. Al no tener tubos fluorescentes, la pantalla se hace más delgada y por ende la estética mejora increíblemente. No tienen materiales tóxicos que pueden ser perjudiciales para el mismo. Se consigue una mayor crominancia debido a la cantidad de luz que emiten los diodos LED a comparación de pantallas LCD. Como los LED funcionan con bajo voltaje, el consumo es muy pequeño. Desventajas. El precio de las pantallas LED es mucho mayor que el de las pantallas LCD en el mercado. Una desventaja es que la intensidad de luz de los diodos LED depende de la temperatura. No es común, pero la intensidad de luz de la pantalla puede verse levemente variable frente a cambios de la temperatura. Pantalla táctil. La tecnología de la pantalla táctil responde al más sutil toque de un dedo y soportar movimientos multitouch, acercar, desplazar y rotar.
incluyendo movimientos intermedios, y utilizar más de un dedo de manera simultánea. Con la pluma digital es posible tomar notas apareciendo la escritura en la pantalla como tinta digital. Existen varios tipos de pantallas táctiles y funcionan de manera totalmente diferente según la tecnología usada y las características técnicas. Así podemos decir que existen 4 tipos de pantallas táctiles bien diferenciados entre sí. Pantallas táctiles por infrarrojos. Los receptores para crear de esta manera una matriz de rayos cruzados. Pantallas táctiles resistivas. Este tipo de pantallas, en principio, muy usada en dispositivos móviles, aunque a veces consta de 2 capas de material conductor transparente ligeramente separadas entre sí. Que lo hace es que cuando pulsamos sobre la propia pantalla, estas 2 partes se unen y un sistema electrónico detecta el contacto y es capaz de, midiendo la resistencia, saber el punto exacto del contacto. El sistema en sí consta de 3 partes: los conductores transparentes, las barras conductoras y el material aislante de cristal, que es la pantalla que nosotros presionamos en el dispositivo. Pantallas táctiles capacitivas. En este tipo de pantallas se añade la capa conductora al cristal de la propia pantalla y se aplica una tensión en cada una de las 4 esquinas. Pantallas táctiles de onda acústica superficial. Este tipo de pantalla consta de un sistema muy parecido al de las pantallas táctiles de infrarrojos, en la cual, a través de la superficie del cristal, se transmiten unas ondas acústicas inaudibles para el ser humano. Este tipo de pantallas son las más precisas que existen, ya que además de saber dónde hemos hecho la pulsación exacta, puede conocer datos como la presión ejercida, la profundidad e intensidad de la pulsación.